Hola, curiosos del mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Es Serio, el canal donde la curiosidad no tiene límites. ¿Alguna vez te imaginaste que un mamut lanudo o un tigre dientes de sable podrían volver a caminar sobre la Tierra? Pues hoy te traigo una lista increíble con 10 animales extintos que podrían resucitar muy pronto gracias a la ciencia. Antes de empezar, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguna curiosidad sorprendente. Vamos allá. Puede sonar a ciencia ficción o a una película de Hollywood, pero la realidad es que la tecnología genética avanza tan rápido que traer especies extintas de vuelta ya no es un sueño imposible. Con técnicas como la edición genética CRISPR y la clonación, científicos de todo el mundo están trabajando para que estas criaturas vuelvan a la vida. Alce irlandés o ciervo gigante. El alce irlandés, cuyo nombre científico es Megaloceros giganteus, fue uno de los ciervos más grandes que jamás haya existido, y aunque su nombre sugiere que era un alce, en realidad no estaba estrechamente relacionado con los alces modernos, alces. Este gigante prehistórico habitó gran parte de Eurasia, desde Irlanda hasta el este del lago Baikal y partes de China, durante el Pleistoceno y principios del Holoceno, hace aproximadamente entre 400.000 y 7.700 años. Este colosal herbívoro medía alrededor de 2,1 metros de altura hasta los hombros y podía pesar entre 540 y 700 kilogramos, siendo comparable en tamaño al alce actual más grande. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía eran sus impresionantes astas, que podían alcanzar hasta 3,5 metros de punta a punta y pesar cerca de 40 kilogramos, un verdadero espectáculo de la naturaleza. Estas enormes astas no solo servían para pelear entre machos por el dominio y el acceso a las hembras, sino que también funcionaban como un elemento visual para intimidar rivales y atraer parejas, gracias a su tamaño descomunal y forma imponente. La vida del alce irlandés estuvo íntimamente ligada a los climas fríos de la última era glacial, compartiendo ecosistemas con mamuts y rinocerontes lanudos. Sin embargo, su desaparición está relacionada con una combinación de factores climáticos y ecológicos. Al final del Pleistoceno, los cambios en el clima provocaron una transformación en la vegetación de su hábitat, reemplazando las plantas ricas en minerales que consumía por otras menos nutritivas. Esta deficiencia nutricional afectó la capacidad del alce para desarrollar y mantener sus enormes astas, ya que el crecimiento de estas requiere grandes cantidades de calcio y fósforo. Los esqueletos encontrados muestran signos de fragilidad y fracturas frecuentes, lo que sugiere que el animal sufría una especie de osteoporosis durante la temporada de crecimiento de sus astas. Además, la presión de la caza por parte de los primeros humanos también pudo haber contribuido a su extinción. Los últimos restos datados de alce irlandés tienen aproximadamente 7.700 años, y fueron encontrados en pantanos irlandeses, lo que indica que sobrevivió en refugios aislados después del fin de la última glaciación. Sin embargo, la combinación de cambios ambientales y la presión humana terminó por extinguir a esta magnífica especie. Actualmente, el alce irlandés es un símbolo fascinante de la megafauna prehistórica, y sus fósiles, expuestos en museos como el de Historia Natural de Dublín, continúan revelando secretos sobre la evolución, ecología y extinción de estas criaturas colosales que una vez dominaron los paisajes helados de la Tierra. Rana de incubación gástrica. La rana de incubación gástrica, conocida científicamente como Rheobatrachus silus y Rheobatrachus vitellinus, fue una especie única y fascinante que habitó las selvas tropicales de Queensland, Australia. Lo que la hacía realmente especial era su método reproductivo. Las hembras incubaban sus huevos dentro de su estómago, un comportamiento absolutamente extraordinario y sin paralelo en el reino animal. Después de que los huevos eran fertilizados, la madre ingería los huevos y los desarrollaba en su estómago, donde permanecían hasta que las crías estaban completamente formadas y listas para salir al mundo exterior, emergiendo como pequeñas ranas completamente desarrolladas. Este curioso mecanismo reproductivo, que podría parecer peligroso para la madre, implicaba que su sistema digestivo se suspendiera temporalmente para evitar digerir a sus propios huevos, un fenómeno que sorprendió a los científicos cuando fue descubierto en la década de 1970. La rana de incubación gástrica fue objeto de numerosos estudios porque ofrecía una ventana única para entender la evolución de los métodos reproductivos y la adaptación biológica. Lamentablemente, esta especie fue declarada extinta en 1981, principalmente debido a la destrucción de su hábitat natural y la aparición de enfermedades fúngicas como la quitridiomicosis, que ha afectado gravemente a muchas especies de anfibios en todo el mundo. La desaparición de la rana de incubación gástrica fue un duro golpe para la biodiversidad australiana y para la comunidad científica, que perdió la oportunidad de estudiar en profundidad una de las estrategias reproductivas más singulares del planeta. Sin embargo, la esperanza para su resurrección no está perdida. Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, UNSW, están trabajando en un ambicioso proyecto para traer de vuelta a esta rana mediante técnicas de clonación y edición genética. Utilizando células congeladas y tejidos preservados, intentan extraer ADN viable para crear embriones que puedan desarrollarse en condiciones controladas. Aunque el proceso es extremadamente complejo y aún no han logrado resultados definitivos, el proyecto es un ejemplo pionero de cómo la biotecnología puede ayudar a recuperar especies que la humanidad perdió. La posible
posible resurrección de la rana de incubación gástrica no solo sería un triunfo científico, sino también un símbolo de esperanza para la conservación de especies amenazadas y extintas en el mundo. Además, podría abrir nuevas puertas para entender mejor la biología reproductiva y las adaptaciones evolutivas. Mamut lanudo. El mamut lanudo, conocido científicamente como Mammuthus primigenius, fue un gigante de la edad de hielo que desapareció hace aproximadamente 4.000 años. Este impresionante mamífero, que podía alcanzar hasta 3,3 metros de altura y pesar cerca de 10 toneladas, estaba adaptado para sobrevivir en climas extremadamente fríos gracias a su denso pelaje, orejas pequeñas y una capa gruesa de grasa corporal que lo protegía del hielo y la nieve. Sus colmillos curvados y largos le permitían raspar la nieve para encontrar alimento bajo el suelo congelado. Hoy en día, la ciencia está más cerca que nunca de traerlo de vuelta a la vida. La empresa estadounidense Kelacell Biosciences, fundada por el renombrado genetista George Church y el empresario Ben Lamb, lidera un ambicioso proyecto para desextinguir al mamut lanudo mediante ingeniería genética avanzada. Su objetivo no es clonar un mamut a partir de cero, sino crear un híbrido entre el elefante asiático que comparte un 99.6% de ADN con el mamut y las características genéticas que le permitieron adaptarse al frío extremo. Para ello, utilizan la tecnología CRISPR, que permite editar el genoma con precisión para insertar los genes perdidos o alterados en los elefantes actuales. Como paso intermedio, los científicos han modificado ratones de laboratorio para que tengan características similares a las del mamut, como un pelaje 3 veces más largo y denso, bigotes rizados y un color marrón dorado que imita el pelaje lanudo. Estos ratones lanudos permiten probar cómo ciertas secuencias genéticas afectan características físicas esenciales para la supervivencia en climas fríos, validando así la viabilidad del proyecto antes de aplicarlo a elefantes. El propósito de revivir al mamut no es solo un logro científico sin precedentes, sino también una estrategia para restaurar ecosistemas frágiles como la tundra ártica. Se espera que la reintroducción de estos gigantes ayude a mantener el permafrost, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global, lo que convierte a esta iniciativa en un proyecto con impacto ecológico y climático global. Aunque algunos expertos expresan escepticismo sobre si las características de los ratones realmente se traducirán en elefantes funcionales con rasgos de mamut, el equipo de Kelacell Biosciences está decidido a continuar. Su meta es tener el primer mamut híbrido vivo para finales de 2027 o 2028, marcando un hito histórico comparable con la llegada del hombre a la luna. Este proyecto no solo representa un avance en biotecnología, sino que también abre un debate ético y científico sobre la desextinción y el papel del ser humano en la manipulación de la vida y la naturaleza. ¿Estamos preparados para traer de vuelta a criaturas que desaparecieron hace miles de años? Por ahora, la ciencia avanza con cautela, pero con pasos firmes hacia la posible resurrección del mamut lanudo. Duro salvaje. El duro salvaje, también conocido como Bos primigenius, fue un enorme bovino que habitó Europa, Asia y el norte de África durante el Pleistoceno y hasta su extinción en el siglo XVII. Este animal, antepasado directo del ganado doméstico moderno, se caracterizaba por su gran tamaño y sus imponentes cuernos curvados que podían alcanzar hasta 2 metros de punta a punta. Era un herbívoro robusto que jugó un papel fundamental en los ecosistemas de las estepas y bosques abiertos de la época. Aunque el duro salvaje desapareció hace más de 300 años, su legado genético sigue vivo en las razas de ganado actuales. En Europa, especialmente en países como Holanda y Alemania, se ha desarrollado el proyecto Taurus, que busca recrear un animal muy parecido al duro salvaje mediante cruzamientos selectivos de razas de ganado doméstico con características ancestrales. La idea es recuperar no solo la apariencia física, sino también el comportamiento y la función ecológica que tenía este gigante en su hábitat. Este proyecto no solo tiene un valor científico y de conservación, sino que también busca restaurar ecosistemas degradados, ya que el duro salvaje ayudaba a mantener la biodiversidad al pastar y modificar el paisaje, favoreciendo la coexistencia de muchas especies. La técnica utilizada es distinta a la clonación genética directa, ya que se basa en la selección y cruce de animales vivos que conservan características genéticas similares al duro salvaje, un proceso llamado breeding back o retrocrianza. Aunque no es una resurrección genética completa, este método permite recuperar un animal muy parecido y funcional desde el punto de vista ecológico. Unicornio siberiano. El unicornio siberiano, conocido científicamente como el Asmotherium sibiricum, fue un gigantesco mamífero prehistórico que vivió hace aproximadamente entre 2 millones y 39.000 años en las vastas estepas de Asia, especialmente en lo que hoy es Siberia y Kazajistán. A diferencia del unicornio mítico de los cuentos, este animal realmente existió y era un pariente lejano de los rinocerontes modernos, aunque mucho más imponente en tamaño y apariencia. Este colosal herbívoro podía medir hasta 4,5 metros de longitud y pesar cerca de 4 toneladas, con una altura en el hombro de más de 2 metros. Su característica más destacada era un enorme cuerno único, que podía alcanzar hasta 2 metros de largo y estaba ubicado en la frente, lo que le daba un aspecto realmente espectacular y único entre los mamíferos. Este cuerno estaba compuesto de queratina,
queratina, la misma sustancia que forma las uñas y el pelo, y probablemente les servía para defenderse de depredadores, competir por territorio o atraer parejas. En 2016, científicos rusos descubrieron un cráneo casi completo de un unicornio siberiano en un estado de conservación excepcional, lo que permitió estudiar mejor su anatomía y genética. Este hallazgo es fundamental para entender la biología de esta especie y abre la posibilidad, aunque todavía muy lejana, de intentar su resurrección mediante técnicas avanzadas de clonación y edición genética. Sin embargo, la resurrección del unicornio siberiano enfrenta enormes desafíos. Su ADN está muy fragmentado debido al tiempo transcurrido y las condiciones ambientales, y además, no existen parientes vivos cercanos que puedan servir como madres sustitutas para un posible embrión clonado. Aún así, el interés científico en esta especie es grande, ya que su estudio ayuda a comprender la evolución de los rinocerontes y los cambios climáticos de la era glacial. Aunque probablemente no sea una prioridad inmediata para los proyectos de desextinción, el unicornio siberiano sigue siendo un símbolo fascinante de la megafauna prehistórica y un ejemplo de cómo la ciencia puede acercarse a traer de vuelta a criaturas que parecían perdidas para siempre. Tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable, conocido científicamente como Smilodon fatalis, es uno de los depredadores más icónicos y fascinantes de la megafauna del Pleistoceno. A pesar de su nombre, no era un tigre verdadero, sino un felino prehistórico con colmillos superiores extremadamente largos y afilados, que podían medir hasta 20 centímetros. Estos colmillos eran herramientas especializadas para cazar grandes presas, como bisontes, caballos y perezosos gigantes. El Smilodon vivió en América del Norte y del Sur hasta hace aproximadamente 10.000 años, cuando desapareció durante la extinción masiva que eliminó a muchas especies grandes al final de la última edad de hielo. Gracias a los pozos de alquitrán de La Brea, en California, se han encontrado cientos de fósiles de tigres dientes de sable en un estado de conservación excepcional, incluyendo esqueletos completos y restos con tejidos blandos fosilizados. Estos fósiles bien conservados han permitido a los científicos extraer ADN antiguo, aunque con dificultad, debido a la degradación natural del material genético con el paso del tiempo. Sin embargo, la posibilidad de secuenciar y editar este ADN abre la puerta a la posibilidad de revivir al tigre dientes de sable mediante técnicas de clonación y edición genética. El principal desafío para traer de vuelta a esta especie es encontrar un pariente cercano que pueda actuar como madre sustituta. En este caso, los felinos modernos, como el tigre o el león, podrían ser candidatos potenciales, aunque las diferencias genéticas y fisiológicas representan un obstáculo considerable. La resurrección del Smilodon no solo sería un logro científico impresionante, sino que también ayudaría a comprender mejor la ecología de la megafauna y las causas de su extinción. Además, podría contribuir a la restauración de ecosistemas donde estos depredadores desempeñaban un papel clave en el equilibrio natural. No obstante, como en todos los casos de desextinción, existen debates éticos y ecológicos sobre el impacto que tendría la reintroducción de un depredador tan poderoso en los ecosistemas actuales, que han cambiado mucho desde la desaparición del tigre dientes de sable. Pájaro dodo. El pájaro dodo, Rapus cucuyatus, es uno de los ejemplos más emblemáticos y tristes de extinción causada por la actividad humana. Este ave no voladora habitaba exclusivamente la isla Mauricio, en el Océano Índico, y desapareció a finales del siglo XVII, apenas un siglo después de que los primeros humanos llegaran a su territorio. El dodo medía aproximadamente 1 metro de altura y pesaba entre 10 y 20 kilogramos. Su aspecto robusto y su incapacidad para volar lo convirtieron en una presa fácil para los colonizadores y los animales introducidos, como ratas, cerdos y monos, que depredaban sus huevos. Durante siglos, el dodo fue un misterio para la ciencia, ya que no existían registros completos ni ejemplares vivos. Sin embargo, en las últimas décadas se han descubierto restos fósiles y subfósiles en las cavernas y suelos de Mauricio, algunos en un estado de conservación sorprendentemente bueno. Esto ha permitido a los científicos extraer ADN mitocondrial y nuclear, aunque fragmentado, para estudiar su genética y entender mejor su evolución y relación con otras aves. En 2002, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford logró secuenciar partes del ADN mitocondrial del dodo, abriendo la puerta a la posibilidad de utilizar técnicas de clonación y edición genética para intentar revivirlo. Aunque la tarea es extremadamente compleja, ya que el ADN está muy degradado y no se cuenta con un pariente cercano vivo perfecto para la clonación, los avances en biotecnología sugieren que en un futuro no muy lejano podría ser posible. Además, se han encontrado más especímenes y fragmentos óseos en buen estado, lo que aumenta las posibilidades de obtener muestras genéticas viables. La resurrección del dodo no solo tendría un valor simbólico, sino también científico, ya que ayudaría a comprender mejor la extinción causada por humanos y la restauración de ecosistemas insulares. Sin embargo, existen debates éticos y ecológicos sobre si sería adecuado traer de vuelta a una especie que desapareció hace más de 300 años, especialmente en un entorno que ha cambiado radicalmente desde entonces. ¿Podría el dodo adaptarse a las condiciones actuales de Mauricio? ¿Qué impacto tendría su reintroducción en el ecosistema? Son preguntas que la comunidad científica aún debe responder. Rinoceronte lanudo. El rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis, fue un mamífero adaptado a las duras condiciones de la última edad de hielo, que habitó las estepas frías de Europa y Asia hace aproximadamente entre 400.000 y 10.000 años. Este animal era un pariente cercano de los rinocerontes modernos, pero estaba cubierto por un espeso pelaje que le permitía resistir las bajas temperaturas
temperaturas y los vientos helados de su entorno. El rinoceronte lanudo podía medir hasta 3.5 metros de longitud y pesar cerca de 1.5 toneladas. Su característica más distintiva era su gran cuerno frontal, que podía alcanzar más de 1 metro de longitud, utilizado para defenderse de depredadores y para excavar la nieve en busca de vegetación durante el invierno. Además, poseía un segundo cuerno más pequeño detrás del primero. Gracias a los suelos congelados y al permafrost, se han encontrado ejemplares de rinoceronte lanudo excepcionalmente bien conservados, con piel, pelo y cuernos intactos. Estos restos permiten a los científicos extraer ADN de alta calidad, lo que hace posible estudiar su genoma completo y evaluar la viabilidad de técnicas de clonación para traerlo de vuelta a la vida. Uno de los grandes avances en este campo es el uso de parientes vivos, como el rinoceronte indio, Rhinoceros unicornis, que podría servir como madre sustituta para un embrión clonado del rinoceronte lanudo. Sin embargo, los desafíos técnicos y éticos siguen siendo enormes, incluyendo la compatibilidad genética y el impacto ambiental de reintroducir una especie extinta. La posible resurrección del rinoceronte lanudo no solo sería un logro científico sin precedentes, sino que también podría ayudar a restaurar ecosistemas fríos y mantener la biodiversidad en zonas afectadas por el cambio climático. Perezoso gigante. El perezoso gigante es un término que engloba a varias especies de grandes mamíferos herbívoros que vivieron en América durante el Pleistoceno, hace aproximadamente entre 2.5 millones y 10.000 años. Estas criaturas, que podían alcanzar el tamaño de un elefante y pesar varias toneladas, estaban emparentadas con los perezosos actuales, aunque eran mucho más grandes y robustas. Entre las especies más conocidas de perezosos gigantes se encuentran el Megatherium americanum y el Eremotherium laurillardi, que habitaban tanto América del Norte como del Sur. Estos animales eran terrestres y se alimentaban principalmente de hojas, ramas y frutos, utilizando sus fuertes garras para derribar árboles y alcanzar su comida. En algunas regiones, como cuevas y cenotes, se han encontrado restos de perezosos gigantes en un estado de conservación excepcional, incluyendo huesos, piel y hasta pelo. Estos hallazgos permiten a los científicos extraer ADN y estudiar su genoma para entender mejor su evolución y relación con los perezosos actuales. La posibilidad de revivir al perezoso gigante mediante clonación y edición genética es un tema de gran interés científico, aunque enfrenta importantes desafíos. Uno de los principales obstáculos es encontrar una madre sustituta adecuada, ya que los perezosos actuales son mucho más pequeños y diferentes fisiológicamente. Otra opción sería desarrollar un útero artificial, pero esta tecnología aún está en sus primeras etapas. A pesar de estos desafíos, la resurrección del perezoso gigante tendría un gran valor científico, ya que ayudaría a comprender mejor la ecología de la megafauna del Pleistoceno y su papel en los ecosistemas americanos. Además, podría contribuir a la restauración de hábitats degradados y a la conservación de especies amenazadas. 1030 a 1130. El hombre de Neandertal, Homo neanderthalensis, es uno de los parientes más cercanos del ser humano moderno, que habitó Europa y partes de Asia hace entre 400.000 y 30.000 años. Aunque no es un animal en sentido estricto, su estudio y posible resurrección despiertan un enorme interés científico y ético. Los neandertales tenían una cultura avanzada, utilizaban herramientas complejas, controlaban el fuego y tenían prácticas sociales que indican un alto nivel de inteligencia. En 2009, un equipo internacional de científicos logró secuenciar el genoma completo del neandertal a partir de restos fósiles bien conservados. Este avance abrió la posibilidad teórica de recrear su ADN y, con la tecnología actual de edición genética y clonación, traerlos de vuelta a la vida. Sin embargo, el proceso es extremadamente complejo y costoso, estimándose que podría costar alrededor de $30 millones. El mayor desafío no es solo técnico, sino ético y social. Para revivir a un neandertal sería necesario que una mujer humana moderna actuara como madre sustituta, lo que plantea preguntas sobre derechos, identidad y el bienestar del individuo nacido. Además, está la cuestión de su integración en la sociedad actual y el impacto que esto tendría. A pesar de estos dilemas, algunos científicos consideran que estudiar a los neandertales vivos podría ayudar a comprender mejor la evolución humana, enfermedades genéticas y la interacción entre especies. Sin embargo, la mayoría coincide en que aún estamos lejos de tomar una decisión responsable sobre este tema. La posible resurrección del hombre de Neandertal es un ejemplo extremo de las posibilidades y límites de la biotecnología, y un recordatorio de la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias éticas de jugar con la vida. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal Es Serio, para seguir descubriendo juntos las curiosidades más increíbles del mundo. ¿Te gustaría que hagamos un video sobre cómo funciona la clonación o la edición genética? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.